Y en este tiempo que seguimos de confinamiento, de cuarentena, damos gracias a Dios. Queremos saludar muy especialmente a la Misión Carismática de Itagüí, todos nuestros hermanos y también nuestros amigos, hermanos en la fe de otras congregaciones. Damos gracias a Dios por este tiempo tan maravilloso y por todos. Realmente es una oportunidad que Dios nos da. Hemos aprendido muchas cosas en este tiempo, por estos meses realmente. Nos ha ayudado mucho, nos ha contribuido en la edificación de nuestras vidas primeramente, ver muchos aspectos. Y hoy el Señor tiene algo bien especial para enseñarnos, para mostrarnos. El tema es: ¿cuál es mi motivación para buscar a Dios? Es una pregunta. ¿Cuál es mi motivación para buscar a Dios? Vamos a San Juan, sí, al Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 2. Quiero comenzar leyendo, repito, Juan capítulo 6, versículo 2. Allí puede usted tomar notica y apuntar todos estos pasajes. Dice así la palabra del Señor. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud, porque veían las señales que hacía en los enfermos. Tomé del versículo 1 de Juan 6 para que nos orientáramos un poco. Vuelvo a leer el versículo 2. Y le seguía gran multitud, porque veían las señales que hacía en los enfermos. También dice el versículo 24 de Juan 6, cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Notemos una cosa ahí bien importante. Dice la palabra que la multitud seguía a Jesús. Había una razón, dice ahí, porque veían las señales que hacía en los enfermos. Podemos mirar para estos tiempos que el buscar al Señor, el ir a Dios, ¿sí? Toda persona, llámese como se llame, esté desde el lugar que esté, tiene la oportunidad. Todos tenemos la oportunidad, escúcheme bien, no hay acepción de personas, de cualquier raza, de cualquier lengua, de cualquier país, de cualquier nacionalidad, podemos venir a Dios. Todos tenemos la oportunidad de buscar ese Dios santo y verdadero. ¿Sí? Como nos habla la Biblia, nos muestra la palabra que no hay sino un solo Dios. Y a Él podemos acudir. Pero sería importante pensar por un momento, ¿cuál es mi motivación para buscar a Dios? Oremos, ahí donde tú estás, oremos un momento y pidámosle al Espíritu Santo que nos ilumine y que nos hable. Padre y buen Dios, te damos gracias. En el nombre de Jesucristo nos encomendamos en tus manos. Te entregamos nuestras vidas y nuestros corazones. Señor, gracias por este tiempo. Yo me encomiendo en tus manos. Háblanos, Señor. Trae tu palabra, Padre, que salga de tu corazón. Querido Espíritu Santo, trae esa bendita palabra y dánosla hoy. Y que todos los que a esta hora, Señor amado, la están viendo y oyendo, Señor, podamos todos entenderla. Y que tengamos un encuentro contigo genuino, Señor. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Señor, que mientras se desata la palabra, enfermos sean sanados. El Espíritu Santo traiga paz a los corazones. Toda mente llegue a la quietud y a la tranquilidad. Las emociones, nuestros sentimientos sean sanados. Nuestras vidas y nuestros cuerpos sean tocados. Y el Espíritu nuestro reciba conexión con tu Espíritu Santo, mi Dios,
y podamos ser bendecidos y ministrados en Cristo Jesús. Revélanos esta palabra, Señor. Amén y amén. Les decía, ¿qué nos motiva? ¿Cuál es nuestra motivación para buscar a Dios? Podemos mirar algunas motivaciones, ¿sí? Algunas motivaciones equivocadas, ¿sí? La palabra del Señor nos muestra, ¿sí? Aunque son cotidianas y las necesitamos todos, ¿sí? Pero le voy a explicar ahorita por qué se pueden convertir en motivaciones equivocadas. Cuando yo pongo en primer lugar el buscar estas cosas, ¿sí? Tengo que de pronto hacer reparación hoy y poner otras cosas en el lugar que le corresponden. Y estoy hablando del primer aspecto, las motivaciones equivocadas. Vamos a referirnos a lo que dice la palabra. Algunos buscan a Dios para que les dé una sanidad, ¿sí? Para que les traiga sanidad a su cuerpo. Otros buscan al Señor para recibir lo material, para recibir una casa, un vehículo, para recibir la comida, el alimento diario. Esa es la motivación para muchas personas. Para otras, solamente por curiosidad, para recibir información. El versículo 2 nos muestra de lo que motivaba a las personas. Dice que viendo las señales que el Señor hacía en los enfermos, ¿sí? Les impactaba ver que el Señor sanaba y le traían a Él los enfermos. En el versículo 26 nos habla acerca de lo material. Vayan conmigo a Juan 6, verso 26. Respondió Jesús y le dijo: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Ustedes miran y el pasaje anterior nos cuenta de la multiplicación que Jesús hizo, del milagro que hizo con los 5 panes y los 2 peces. Y el Señor aquí les está diciendo: ustedes me buscan porque se saciaron de pan, se saciaron de comida, ¿sí? Por eso me buscan algunos. El Señor conocía los corazones y Él conoce tu corazón y el mío. Otros para recibir información. Miren que en el versículo 41 de Juan 6 dice que algunos murmuraban, algunos de los judíos murmuraban y decían, ¿sí? Y decían del Señor: ¿no es este el hijo de José, cuyo padre es carpintero? ¿Sí? Nosotros lo conocemos a él. Solamente tenían un conocimiento de Jesús. Mire que hay muchas personas que se acercan al Señor solamente para adquirir conocimiento. Se acercan a la Biblia y saben mucho de Biblia, pero solamente es el logos, el conocimiento de Dios, el conocimiento y que solamente hay un Dios, no más. De ahí no pasan las personas. Son motivaciones equivocadas. Otros quizás van a eventos porque les invitó un amigo o una amiga. Van a eventos cristianos, van a eventos espirituales, van a eventos y reciben la palabra o digamos, oyen la palabra. Y de pronto están esperando el milagro, están esperando la sanidad, están esperando que el Señor les supla. Pero déjame decirle que se puede constituir esto, aunque es importante uno estar sano, es importante uno recibir el alimento, claro está, el pan material, pero se puede constituir en un fin, mas no en un medio para buscar a Dios. Y yo diría en esta hora que es muy importante que todas estas cosas materiales no se conviertan en un fin para buscar a Dios,
porque es peligroso. Cuando todas estas cosas se convierten en un fin, entonces el día que yo no tenga alimento, el día que me venga algo o tenga una enfermedad, ahí dejo de buscar a Dios. Eso es lo que se llama buscar a Dios condicionalmente. Pero ¿sabe qué quiere mostrarnos hoy el Señor? Que le busquemos incondicionalmente. ¿Cómo? Incondicionalmente. En otras palabras, déjame explicarle, sin condiciones. ¿Saben que nosotros podemos buscar hoy a Dios sin condiciones? Eso es lo que quiere Dios. No condicionándolo a que me tiene que sanar. No condicionándolo a que me tiene que dar alimento. No. Vamos a hablar del segundo aspecto, lo que es la motivación o las motivaciones correctas para buscar a Dios. Número 1, buscar a Dios como persona, porque Él es una persona. No lo vemos. Escúcheme bien, no vemos a Dios, pero Él existe, Él es real. La Biblia nos habla, ¿sí? La Biblia nos habla de que Dios es real y es galardonador de los que le buscan, ¿sí? De los que le buscan. La palabra del Señor dice, más bienaventurados son los que creen sin ver, ¿sí? Los que sin ver creyeron. Es muy importante tener esa parte. Debe de haber en nosotros motivación correcta para buscar a Dios, para ir a Dios todos los días, ¿sí? Entonces, además de buscarlo a Él como persona, es creer en Él, poner la fe en el Señor Jesucristo, como nos dice acá el versículo 29 de Juan 6. Mire lo que dice. Respondió Jesús y le dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. ¿Sí? ¿Qué quiere decir este versículo? ¿Cuál es la obra de Dios? Que nosotros creamos en Jesucristo, porque Dios envió a su Hijo al mundo, lo envió a la tierra, ¿sí? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, dice la palabra del Señor, ¿verdad? Notemos lo que dice el versículo 35. Jesús les dijo a la multitud, mire lo que Jesús les dijo a la multitud, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree nunca tendrá sed jamás. Eso dice la palabra. Es el Señor Jesucristo el que nos sacia, el que sacia nuestra hambre y el que sacia nuestra sed. Ahora, ¿a qué hambre se está refiriendo la palabra? ¿A qué sed se está refiriendo? El hambre es el hambre espiritual, ¿sí? Usted se puede comer un bocado de pan, pero eso no le sacia su hambre espiritual. Lo único que sacia el hambre espiritual es Jesucristo. Ni los placeres, ni los hobbies, ni el deporte, ni cualquier actividad, ni el trabajo, ni la familia, ni el hogar, ni el matrimonio sacia el hambre espiritual de una persona y la sed espiritual de una persona. No, solamente recibiendo a Jesucristo y tomándolo a Él como el Señor y el Salvador. Solamente este aspecto, solamente esta acción puede saciar el hambre y la sed espiritual. Muy importante que podamos entender hoy lo que el Señor nos dice en su palabra. Notemos que allí en el versículo 36 dice, mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis.
Y versículo 40 dice, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Noten lo que dice la palabra. Ahí viene algo sumado, anexado, y es la vida eterna. Que no solamente el Señor calma el hambre espiritual y la sed, sino también nos da vida eterna. Miren, amados, la única persona, escúcheme bien esto, la única persona de este universo que te puede dar a ti y me puede dar a mí la vida eterna es el Señor Jesucristo. Es el Señor Jesucristo. Viva donde usted viva. Esté haciendo lo que esté haciendo. Puede estar siendo muy exitoso en sus negocios. Puede estar realizando muchas tareas importantes en esta tierra. Te felicito. Pero hay un más excelente camino. Y es que tú hoy recibas. Que tú hoy recibas a quien te puede saciar tu hambre. A quien te puede saciar tu sed espiritual y a quien te puede dar, ¿qué? La vida eterna. La vida eterna. Versículo 27. Pasen conmigo al versículo 27 para mirar qué dice la palabra. Mire lo que dice. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará. Porque a este señaló Dios el Padre. Dios el Padre señaló un camino, trazó un sendero. ¿Cuál sendero? Que solo en Jesucristo podemos en Él hallar la vida eterna. Noten lo que dice, vida eterna. ¿Qué quiere decir vida eterna? Ahora lo que tenemos es una vida, ¿qué? Momentánea. Una vida hasta cierto límite, tiene sus límites. Cuando toda persona va dejando de existir, se le acaba la vida temporal. Pero de ahí, de la muerte de cada persona, hacia allá, sí, hacia el más allá, después de la muerte, hay una vida que se llama vida eterna. El fin de cada persona es ese, vida eterna. Y nos muestra la Biblia una vida eterna en condenación o una vida eterna salvos al lado de Dios. En condenación si no recibimos al Señor Jesucristo, porque Él es el único camino, ¿sí? Pero una vida de salvación, si sí recibimos al Señor Jesucristo, recibimos su palabra y su voluntad está en nosotros. Entonces es muy importante que podamos entender eso. Y eso fue lo que el Señor les quiso mostrar a la multitud. Que no lo siguieran a Él solamente por una sanidad, porque les diera comida, les diera pan, les diera pescado y pudieran llenar su estómago, su vientre y calmar el hambre temporal. El hambre física, sino que fueran más allá. ¿Qué es ir más allá? Comer de aquella persona que los podía llevar y que nos puede llevar a nosotros a la vida eterna. Eso es lo que quiere decir la palabra del Señor y lo que nos quiere hoy mostrar el Señor a través de este pasaje. Muy importante que hoy podamos entender cuál es mi motivación para buscar a Dios. ¿Sí? ¿Sabe por qué hay tantas personas que se desaniman del camino de Dios? Porque no se han enfocado en lo que realmente es eterno, en lo que realmente Dios nos está llamando. ¿Y a qué nos está llamando Dios? ¿A que tengamos un buen empleo? Eso es importante. ¿A que tengamos finanzas? Eso es importante. ¿A que tengamos un bonito matrimonio?
eso es muy importante. A que tengamos una bonita familia, eso es muy importante. Pero para acá, para esta vida, aquí en la tierra. Pero, repito, para el más allá de la muerte, necesitamos nosotros lo que hoy nos está dando a entender la palabra del Señor. El creer en Jesucristo. Notemos lo que dice el versículo 47. De cierto os digo, el que en mí cree, tiene vida eterna. Noten lo que dice la palabra del Señor, ¿sí? Y el versículo 65 dice también, vamos a Juan 6:65. Y dijo, por eso le he dicho, ¿sí? Por eso os he dicho, que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Siéntase usted un privilegiado, siéntase usted una privilegiada de que Dios el Padre, Dios nuestro Padre, le haya concedido venir a Él. Que podamos venir a Él. Eso es muy importante, mis amados. Y en tercer y último lugar, qué importante, cuidar lo que Dios nos ha entregado. Si hay alguien contigo ahí al lado, dile, cuida lo que Dios te ha entregado. ¿Sí? Diga conmigo, hoy debo cuidar lo que Dios el Padre me ha entregado. ¿Qué nos ha entregado? Nos entregó a su Hijo amado para que fuera a la cruz a morir por nosotros. Nos entregó una vida eterna, la cual debemos de cuidar aquí en la tierra. ¿No les parece a ustedes algo muy, muy especial y muy lindo? Cuidar una salvación, cuidar una corona de vida que nos espera. Que cuando partamos de esta tierra podamos recibir unas palabras del Señor cuando Él nos diga, bien, buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel y en lo mucho te pondré. Amados de Dios, amadas, reflexionemos hoy en qué consiste esta vida. Aunque esté pasando hoy por dificultades, aunque tenga problemas, aunque tenga muchas necesidades quizás, o aunque esté teniendo problemas en mi matrimonio, en mi hogar, todo eso, si confío en Dios y espero en Él, puedo salir adelante, porque Dios me promete bendecirme. Dios no me promete que no tenga problemas. Dios nunca me ha dicho, entrégate a mi hijo, entrégate a mi hija y nunca tendrá problemas. No. Pero sí nos promete una cosa, que nos ayudará, nos bendecirá y nos fortalecerá siempre. Él es nuestro pastor. Y aunque pasemos por momentos difíciles, el Señor está a nuestro lado. ¿Sabe qué nos dice el Espíritu Santo en esta hora? No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, no te dejaré, ni te desampararé. Él es nuestro escudo, Él es nuestro galardón. Entonces, ¿qué debemos de hacer nosotros en tercer lugar? Cuidar lo que Dios nos ha dado. Miremos el versículo 28 de Juan 6. Versículo 28 dice así. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Noten lo que le dijeron, lo preguntaron los judíos. ¿Qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? ¿Sabe qué le respondió el Señor en el versículo 27? Trabajen por la comida que no perece. O sea, en otras palabras, ¿sabe qué les quiso decir el Señor? Trabajen por lo espiritual. ¿Sí? Trabajen por lo espiritual, por el área espiritual. ¿Saben que si yo fortalezco mi área espiritual, se fortalece todo mi ser? Si yo primero voy a Dios, paso tiempo con Él y paso tiempo con su palabra todos los días, voy a estar fortalecido siempre. Voy a estar fortalecido. Entonces la vida se me va a hacer más fácil. Recordemos las palabras de nuestro Señor
Allá en Mateo 11:28, ¿recuerdan? Venid a mí todos los que estéis cansados, trabajados, cargados, y yo os haré descansar. El Señor nos llama hoy a que descansemos en Él, a que esperemos en Él. Pero hay que tener fe, confianza en Dios. Fe es confianza. Donde tú y yo le entregamos nuestra vida al Señor con problemas, con defectos, con necesidades, pero es el Señor el que nos sustenta. Pero no solamente que trabajemos por lo espiritual, sino que tengamos fe, que pongamos toda nuestra confianza en el Señor, que comencemos a comer del Señor y a beber de Él. Él es la fuente inagotable. Dice la palabra del Señor en el versículo 53 de Juan 6. Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Y mire lo que sigue diciendo allí en el 54. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Sí? Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Notemos, dice: el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Es una relación. Con Dios es una relación. Noten lo que dice el 56. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. El Señor permanece en ti, en mí, y yo permanezco en él. Muy importante que tengamos en cuenta esta parte. Queremos permanecer en el Señor. Mis amados, ¿sabe cuál es la consigna hoy? Y con esto quiero concluir hoy. Vayan conmigo a Juan 6:60. Dice la palabra: al oír estas palabras, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabe, la multitud, muchas personas se sintieron confrontadas cuando el Señor les dijo: no me busquen a mí por lo material, búsquenme primero por lo espiritual. Y es el mismo consejo que el Espíritu Santo nos da hoy a nosotros. ¿Cuál? Que busquemos a Dios por lo espiritual, que lo demás viene por añadidura. Déjeme decirles lo que dice la palabra del Señor también. Vayan conmigo al versículo 66. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Jesús. Note lo que dice la palabra. Muchos dejaron de seguir al Señor después de esta palabra. La gente, muchos quieren que se les hable bonito, que se les hable un evangelio de promesas, un evangelio de bendición, un evangelio de recibir cosas, un evangelio de recibir lo material. ¿A quién no le va a gustar eso, verdad? A todos. Que nos diga: Dios nos da una casa, Dios nos da vehículos, Dios nos da viajes, Dios nos da plata, dinero. ¿A quién no le va a gustar eso? Pero cuando el Señor nos dice, escuchen esto, cuando el Señor nos dice: ¿quieres seguirme a mí? ¿Quieren beber de mí? ¿Quieren comer de mí? ¿Sabe qué quiere decir el Señor? ¿Quieren beber de mi sangre y comer de mi carne? ¿Sabe qué quiere decir eso? Una entrega total a Dios, una consagración total al Señor. Y usted habla de bendiciones y a todo el mundo le gusta. Pero cuando dice: pero un momentico, primero lo espiritual para tener vida eterna, y luego lo temporal,
lo terrenal. Entonces la gente dice, hasta acá llegamos. Porque entregarle yo mi vida al Señor, ¿qué me representa? Dejar este mundo, dejar vicios, placeres, mujeres, casinos, brujería, dejar el bazuco, el alcohol, dejar todo eso a un lado para seguir a Dios. Y dice la palabra que desde ese momento, volvamos al 66, muchos ya no seguían con Jesús, volvieron atrás. Y sabe, el Señor le preguntó a sus propios discípulos, ¿ustedes también se quieren ir? Y sabe que le respondió Simón. Versículo siguiente. ¿Sí? Versículo 68. ¿A quién iremos? ¿A quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Mis amados, déjame concluir con esto. ¿A dónde vamos a ir? ¿Cómo nos vamos a apartar del Señor? Yo le hago una pregunta. ¿Por qué cambiarías usted al Señor hoy? ¿Por qué lo cambiaría? ¿O yo por qué lo cambiaría? ¿Por qué pasatiempo de esta vida? Muéstreme, dígame algo que valga más que el Señor de lo que hay en esta tierra. Si por el contrario, todo lo que hay en esta tierra, Dios lo hizo, Dios lo creó. ¿Cómo voy a dejar yo al Señor por un deporte? ¿Cómo voy a dejar al Señor por el trabajo o por la misma familia si todo lo que soy y todo lo que tengo se lo debo a Dios? ¿Por qué o por cuál cosa o por qué persona vamos a cambiar a Dios? Hombre que estás en tu casa, tú que eres el sacerdote de tu hogar, ¿a quién tienes tú en primer lugar? ¿A quién buscas tú primero? Tú, mujer, ¿a quién buscas primero? Y hoy, ¿a quién busco yo primero? ¿Cuál es tu motivación? No es ir a Dios primero y ya lo demás Dios lo levanta, Dios lo gobierna. No es que primero le demos a Él como persona lo que es, lo amemos a Él como dice el primer mandamiento, que lo amemos a Él primero, lo demás pasa a un segundo plano. Eso es lo que nos está mostrando hoy la palabra de Dios. Ahí donde tú estás, piense por un momento. ¿Qué quiere hoy el Señor hacer de nosotros? Muchos en ese tiempo, aquí nos muestra la palabra, en Juan 6 se apartaron, muchos discípulos se apartaron del Señor y ya no caminaban con Él. Pero de los 12, 11 caminaron con el Señor hasta el fin. Hoy quiero invitarte para que pienses por un momento, o lo material o lo espiritual. ¿Qué quieres hoy escoger? ¿Sí? ¿Qué quieres escoger? ¿Vivir en la tierra sin Dios o vivir en la tierra con Dios? Yo escogería vivir en la tierra con Dios, porque lo demás Dios me lo da y Dios me bendice. Amigo, mi hermano, hoy es una decisión que debo de tomar, pero una decisión bajo una motivación correcta o bajo la motivación correcta. Amo a Dios, camino con Él, le sirvo, lo demás me viene por añadidura. Cierra tus ojitos ahí donde estás. Piensa por un momento, pensemos por un momento. Entrega su vida hoy a Cristo. Entrega tu vida hoy a Cristo y verá lo que va a haber en tu vida. Algo nuevo, cosas nuevas
y maravillosas comenzará a experimentar. Ora conmigo. Padre buen Dios, te doy gracias por esta palabra. Gracias por darme a tu Hijo amado Jesucristo. Y como me lo has dado, hoy lo recibo en mi corazón. Lo invito para que entre en mi corazón y tome mi vida de una vez por todas. Me arrepiento de todos mis pecados y ya no sigo viviendo la vida yo, sino que permito que Cristo viva en mí. Límpiame con tu sangre preciosa, purifícame e inscribe mi nombre en el libro de la vida. Gracias, Señor, por salvarme. Quiero la vida eterna, quiero a Jesucristo, pero desde ahora aquí en la tierra gozar de todo lo que me quieres dar, amándote y sirviéndote. Pero también, Señor, después de la muerte, sé que recibiré la corona de la vida eterna en Cristo Jesús. Amén y amén. Mi hermano que estás ahí, oremos un momento. Quizás usted se ha apartado del Señor o se ha venido apartando, o quizás el enemigo le está poniendo trampas, obstáculos para que no siga el camino de Dios. Pero piensa, ¿le va a hacer caso al enemigo? ¿Le va a hacer caso al enemigo para apartarse de Dios y vivir apartado de Dios en esta tierra y perderlo todo? Como estos discípulos que volvieron atrás, muchos volvieron atrás. No les gustó la palabra que el Señor les dio, porque la consideraron una palabra dura. O va a estar al lado de Dios, aquí en la tierra, gozando y disfrutando de la fuerza, el poder y la fortaleza que le da el Señor, para que cuando tú fallezcas puedas recibir unas palabras en la eternidad. Ven, buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel y en lo mucho te voy a poner. Entra en el gozo de tu Señor. Ora conmigo, mi hermano querido. Quiero que tú te reconcilies con Dios hoy y le pida perdón por haberse apartado quizás del Señor, o por estar a punto de pronto de apartarse, o pensándolo o meditándolo. Pero no cambies al Señor por nada. Ora conmigo. Padre buen Dios, en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu Santo, yo me vuelvo a ti. Te pido perdón por todos mis pecados. Hoy me arrepiento. Quiero caminar contigo. Me prendo hoy de tu mano. Te entrego mis problemas, mis tentaciones, mis defectos. Te entrego mi desánimo. Pero hoy quiero recibir de ti, beber y comer de ti. Gracias, Dios. Sacia mi sed, sacia mi hambre, y que yo empiece a coger más la palabra, a orar más y a buscarte más y a trabajar para ti, Señor, sirviéndote, para que cuando me llegue la muerte me coja sirviéndote, Señor, en Cristo Jesús. Gracias, Señor. Padre, restaura los hogares, matrimonios, familias, vidas, restáuralas, Señor, para la gloria tuya. Y si hay algún enfermo ahí, ahora mismo, pon tu mano sanadora. Pon tu mano sanadora en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Desata sanidad y poder de Dios en el nombre de Jesús, para que reciba sanidad. Gracias en Cristo Jesús, Padre. Amén y amén. Y observe, nunca cambia Dios por nada de esta tierra. Que todo lo que hay en esta tierra nos lo dio Dios, para que todos vayamos hacia Él. Dios me lo bendiga, Dios los guarde. Hasta el próximo domingo, si Dios así nos lo permite. Dios le bendiga, mi hermano. Gracias.